Muy bien. Entonces, estábamos platicando un poquito de lo que es la disposición del núcleo, cuáles son sus principales puntos morfológicos que hay que estudiarle. Hablamos de lo que es el complejo de la membrana nuclear, lo que son los poros nucleares, e incluso platicamos de la cromatina y los tipos de cromatina. Ya entrado en el tema de la cromatina, pues platicamos del arreglo básico que tiene el material genético, ¿sí? La compactación que tiene formando nucleosomas con el apoyo de las histonas. Y luego tocamos en tema unas definiciones sencillas de lo que es el arreglo del cariotipo en la especie humana. Les digo, muchos de estos conceptos pues ya los hemos revisado desde antes, ¿verdad? Solamente casi como un repaso rapidito, ¿verdad? Y no olvidar que también existen conteos anormales de cromosomas, que es a lo que se le llama aneuploidías, ¿sí? Pusimos el ejemplo de la trisomía 21, del síndrome de Klinefelter, o sea, incluso mencionamos este otro ejemplo también, ¿sí? Correspondiente a una aneuploidía, que en este caso es una monosomía, porque un cromosoma se encuentra faltante. Tal es el caso del síndrome de Turner, ¿verdad? Que es un síndrome que se presenta en las mujeres y hay un cariotipo X0, ¿verdad? Estas personas no muestran desarrollo de gónadas, ¿verdad? De hecho, son muy rudimentarios, pues en realidad no es que nunca se desarrollen, sino se quedan muy rudimentarios las gónadas, al igual que las estructuras del tracto genital femenino quedan disminuidas en tamaño con una especie de atrofia, ¿sí? Y además pueden presentar retraso mental, ¿verdad? Otro ejemplo de aneuploidía, en donde el conteo cromosómico, pues obviamente no corresponde con los 46. ¿Ok? Estas definiciones, les digo, vuelvo a repetir, ya las conocen, las vamos a ir revisando así rapidito, más para recordar. Entonces, dentro de la cromatina, pues entonces tenemos al ADN, que es el material genético. Muy importante resaltar que corresponde a una cadena de polinucleótidos, es una doble hélice enrollada, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes que tienen los nucleótidos? Pues encontramos una base nitrogenada, el azúcar, obviamente, que en el caso del ADN es la desoxirribosa, y la molécula de fosfato, y los dos tipos de bases, ¿sí? Que encontramos en el ADN, las purinas, que son adenina y guanina, y las pirimidinas, citosina y timina. ¿Cómo se da la transmisión de la información biológica? Pues a partir de pequeñas unidades de herencia, ¿sí? Estas unidades de herencia se les llaman genes, y a fin de cuentas los genes corresponden a segmentos específicos de la molécula de ADN. Ya lo revisaremos, de hecho se toca un poquito el tema en el primer capítulo de Pato, en el próximo año, y nos vamos a dar cuenta que existen genes que codifican para una proteína y abarca tramos muy cortitos de ADN, y otros en donde los tramos son muy, muy largos. Las distancias que hay son muy grandes en el caso de lo que abarca el codificar un gen en específico. ¿Cómo se acomoda el código genético? A manera de tripletes de bases, concepto denominado codón. Ahora bien, ¿qué es el ARN? El ARN es una estructura similar al ADN, ¿verdad? Pero con excepción de que pues, no es una doble cadena, solamente es una cadena. El azúcar característica es la ribosa, y pues, la denominación básica de que la base nitrogenada, timina, es reemplazada por uracil. ¿Cuáles son los tres tipos de ARN? El ARN mensajero, de transferencia y ribosomal. Ya mencionamos cuál es la utilidad de cada uno de ellos en el proceso de la síntesis de proteínas, ¿verdad? Yo les dije que el requisito indispensable para la síntesis de proteínas, pues definitivamente es tener estos tres tipos de ARN. El mensajero, que es en realidad el intermediario para poder expresar esa información que se guarda codificada en el ADN, ¿sí? Es, digamos, que el copiador, ¿sí? Y en realidad tiene esa función de copiar ese segmento, ¿sí? De copiar ese segmento
de la molécula de ADN y generar un transcrito, ¿verdad? A fin de cuentas, cada molécula de ARN mensajero pues, representa una copia fiel, una copia complementaria de cierta región del ADN. Entonces, importante, ¿verdad? Que una molécula de ARN, pues, consiste en una serie de codones que corresponden a aminoácidos en particulares. Este código de lectura a manera de tripletes de bases, estos codones, pues también tienen candados de inicio y candados de término, pues en donde se inicia y donde termina el proceso de síntesis proteica. ¿Sí? Cuando ya termina el proceso de copiado, ¿verdad? del ARN mensajero, este es trasladado del núcleo al citoplasma. Ahora bien, viene la pregunta. ¿Se acuerdan que ayer revisamos el concepto de importinas y exportinas? En el caso del ARN mensajero trasladado al citoplasma, ¿qué molécula ayudará a su transporte o su movimiento hacia el citoplasma? ¿Importinas o exportinas? ¿Exportinas? Las exportinas, así es, ¿verdad? Apenas les iba a decir que no necesitaban haber incluso estudiado el tema, porque las mismas palabras por lógica les dicen, ¿verdad? Importinas importan y exportinas exportan, ¿verdad? Entonces, el movimiento o la translocación del ARN mensajero hacia el citoplasma es apoyado por exportinas. Rápidamente, aquí tenemos un esquema, ¿verdad? En donde se observa en el núcleo, ¿verdad? El proceso de copiado, ¿sí? Aparición del ARN mensajero, el transporte del ARN mensajero, lo que mencionábamos aquí de las exportinas, y lo que es la síntesis de proteínas, ¿verdad? Obviamente apoyado con los ribosomas y también el ARN de transferencia. ¿Sí? El ARN de transferencia tiene dos sitios de interés muy importantes, ¿sí? En la síntesis de proteínas. Una de ellas, ¿sí? Es la que hace el código de lectura o el código de traducción del ARN mensajero, ¿sí? A este punto se le conoce como anticodón. Entonces, si el mensajero tiene un código de lectura a manera de tripletes, que es el codón, el ARN de transferencia va a embonar con el mensajero y el de transferencia cuenta con una zona de lectura que embona con el mensajero que se le llama anticodón. Y obviamente la otra región importante del ARN de transferencia, ¿verdad? Una es en la parte de la traducción, ¿verdad? Ese contacto con los codones, y la otra pues es la parte que lleva el aminoácido en particular, que pues obviamente se va a ir ensamblando para formar la cadena proteica, ¿verdad? Pues el ARN de transferencia pues obviamente transfiere los aminoácidos, ¿verdad? En el complejo ribosoma mensajero y pues empieza a formar una cadena polipeptídica. Entonces el ARN ribosomal, que es el tercer componente de esta familia de los ARN, se sintetiza en el nucleolo. Acuérdense que el nucleolo corresponde, ¿sí? El nucleolo corresponde a la fábrica de los ribosomas, ¿sí? Ya cuando están elaborados, las subunidades ribosómicas igual son trasladados hacia el citoplasma por el poro nuclear, salen por el poro nuclear. Ahorita vamos a platicar un poquito más de cómo se da la formación de las subunidades ribosómicas. De hecho, aquí viene en este esquemita, rápidamente, vean el nucleolo, que aquí está remarcado un poquito más de color azul. Igual, dentro de lo que es el nucleolo encontramos los genes que contienen el proceso del código para la formación de las subunidades ribosómicas. Vean cómo pues, se abre la doble hélice, el ARN, pues empieza a dar el proceso de transcripción, ¿verdad? Se forman las subunidades ribosómicas apoyadas por proteínas ribosómicas que son sintetizadas en el citoplasma, ¿sí? La formación del ribosoma no es al 100% dentro del nucleolo, requiere la adición de proteínas ribosomales que son sintetizadas en el citosol, y ya cuando quedan las subunidades, tanto la pequeña como la grande, abandonan el núcleo, ¿sí? A través de los poros y, pues bueno, ayudan en el proceso de síntesis de proteínas.
Doctor, una duda. Sí, adelante. Entonces ya en el ARN ribosomal, ya ensambladas, salen a través del complejo, salen al complejo ribosomal a través de los poros. Así es, se trasladan, ya tienes las subunidades, la subunidad pequeña y la subunidad grande, se desplazan del nucleolo, pues obviamente cruzando lo que es la región de la cromatina y pues obviamente abandonan el núcleo solamente por el complejo del poro. Así es. Obviamente las subunidades pues son pequeñas comparada con lo que es la estructura del complejo del poro y caben sin problema y abandonan la estructura del núcleo para pasar ahora hacia el citoplasma en donde van a poder trabajar. Gracias. Okay. Otros conceptos importantes dentro del material genético es el concepto de los telómeros, ¿sí? Lo vamos a mencionar así de manera rápida, porque en Pato vamos a tener pues todo un capítulo para entretenernos y hablar de estos conceptos. Los telómeros son secuencias cortas y repetidas de material genético de segmentos de ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas, ¿sí? En las células germinales y en las células madre, estos telómeros están protegidos por una enzima. Esta enzima se llama telomerasa, ¿sí? Y esta telomerasa tiene como objetivo mantener la longitud de los telómeros. Lo interesante de los telómeros es que cuando nacemos y empezamos a crecer, estos tienen un tamaño en secuencia, ¿sí? Un tamaño en específico de cierto número de pares kilobases de longitud, ¿verdad? Conforme una célula va envejeciendo, pues estos telómeros se van recortando y esto lleva a una correlación directa con el envejecimiento, ¿verdad? ¿Qué ocurre en las células que tienen un proceso de replicación constante y constante y constante? Pues obviamente deben de estar protegidos con alguna cosa que evite que este acortamiento de telómeros y obviamente existe una enzima llamada telomerasa que hace que se mantenga esta longitud de los telómeros. Aquí está, las células somáticas carecen de actividad telomerasa y sucesivamente con cada división celular se va dando un acortamiento cada vez mayor de los telómeros y esto pues obviamente guarda relación con el envejecimiento. Cuando llega un punto en donde se da el acortamiento máximo, ¿sí? Los extremos de los cromosomas quedan desnudos, ¿verdad? Ya no hay una protección de los extremos de los cromosomas y con esto se envía una señal para que la célula ya no se replique. Y esto pues ya guarda relación con el envejecimiento celular y obviamente la apoptosis y muerte. Esto sí lo tienen las células somáticas. Obviamente, cada una con sus telómeros específicos y sus velocidades de crecimiento, pues obviamente previamente establecidas. O sea, no es lo mismo la vida que tiene un glóbulo rojo en la sangre, en donde este acortamiento de telómeros termina a los 120 días, que por ejemplo con las células de la piel, son 28 a 30 días, o un macrófago en el cerebro que puede vivir hasta 30 años. Entonces, pues obviamente cada uno tiene sus variaciones, pero todos se rigen por este concepto de los telómeros que se encuentran en los extremos de los cromosomas y les digo, guarda relación con el envejecimiento. Pues obviamente, dentro de las correlaciones no podemos hacer a un lado, si en este proceso de envejecimiento, pues a lo que es a los tumores y cáncer, y es bien sabido que las células neoplásicas son capaces de inducir la producción de telomerasa y evitar el envejecimiento, y con ello que estas células se vuelvan inmortales, ¿verdad? Y con ello, al volverse inmortales, acumulen mutaciones y esto propicie su proliferación. Ya en investigaciones recientes se sabe que personas que tienen actividad física, ¿sí? O que tienen cierto grado de preparación en relación a educación, pueden mostrar telómeros más largos, ¿sí? Y al contrario, las personas fumadoras o que consumen cantidades excesivas de alcohol, ¿sí? O sometidas a un estrés importante, ¿sí? Los telómeros suelen mostrarse más cortos. Y esto, pues obviamente, con una correlación mayor al envejecimiento. Entonces, cuando se cuenta con la presencia de telómeros más cortos en sus células somáticas, es bien sabido que la esperanza de vida en esa persona es menor. Entonces, si hay agentes
que estén agrediendo al cuerpo, ya sea exógenos o el mismo estrés, ¿verdad? Pues esto va a propiciar un mayor acortamiento de telómeros, pues obviamente con una mayor rapidez, a diferencia de las personas que se cuidan. Ok. El tercer componente que tiene el núcleo dentro de su estructura es el nucleoplasma. ¿Quién integra el nucleoplasma? Pues lo integran varias moléculas como gránulos de intercromatina, pericromatina, partículas de nucleoproteínas y matriz nuclear. ¿Qué elementos a nivel bioquímico tiene el nucleoplasma? Pues bueno, alrededor del 10% de las proteínas totales, 30% del ARN y 1 a 3% del ADN total se encuentra dentro de la estructura del nucleoplasma, ¿sí? Para fines prácticos, el nucleoplasma a nivel morfológico, pues lo vamos a describir unido a la estructura de la cromatina, ¿sí? No es como el nucleolo, la cromatina, que las vemos evidentes separadas una de la otra. El nucleoplasma es una mezcla con los dos anteriores. Entonces, desde el punto de vista funcional, la matriz nuclear o este sitio del nucleoplasma se relaciona con sitios de replicación de ADN, con sitios de transcripción, procesamiento de ARN ribosomal, mensajero, y más aún, el nucleoplasma muestra sitios de unión de receptores, ¿sí? De moléculas receptoras, por ejemplo, receptores de hormonas, incluso unión de moléculas que tienen efecto cancerógeno o incluso moléculas que son de proteínas virales, ¿sí? Ahorita el nucleoplasma ya ha sido motivo de mucho estudio, porque precisamente con ese descubrimiento de la unión de carcinógenos, pues se busca encontrar cuáles son los sitios exactos en donde todas estas moléculas exógenas o externas generan daño en el material genético y con ello mutaciones. Entonces, dentro de esta matriz del nucleoplasma hay sitios, ¿sí? Sitios donde podemos encontrar receptores de esteroides, uniones a moléculas que pueden ser carcinógenos o incluso, ¿sí? Virus que tienen tropismo hacia el ADN o proteínas virales. Y la otra estructura importante dentro del núcleo, pues es el nucleolo. El nucleolo es una estructura no membranosa, densa, por eso les decía, tiene una coloración electrodensa con el microscopio electrónico, está obviamente dentro del núcleo, y solo lo vamos a observar en la etapa de interfaz. Obviamente lo vemos cuando la célula no se divide, cuando la célula entra a proceso de división celular, ¿sí? El nucleolo desaparece. El nucleolo es un componente que está muy desarrollado en las células que sintetizan proteínas. Y en algunas células con una alta carga de síntesis proteica, hasta una cuarta parte del volumen está ocupado por el nucleolo. ¿Qué quiere decir esto? Tienen nucleolos prominentes. Y aquí tenemos unas pequeñas imágenes con el microscopio electrónico. Por ahí, uno de sus compañeros tiene prendido el micrófono, a ver si lo apaga, por favor. Empecé a sentir como... ¿Quién es? Laguna Morales, Luis Ernesto. Y le digo que... Lo silenciamos. Bueno. Tenemos una imagen con el microscopio electrónico en donde vemos la estructura de un núcleo. De hecho, prácticamente toda la imagen es ocupada por él. Aquí está lo que es la estructura de la membrana nuclear. De hecho, aquí estaría la doble membrana con la cisterna perinuclear. Y por dentro, pues obviamente vamos a tener todo lo que es la cromatina. El nucleolo está acá arriba. Este es un nucleolo. Sí, es una estructura amorfa, electrodensa, y electrodensa con diferentes densidades. Una densidad electrodensa más homogénea, una densidad electrodensa como que de aspecto granular. Pero bueno, esto de acá arriba es el nucleolo. Ahora bien,
Pregunta, ¿qué tipo de cromatina será esta que estoy señalando? Toda esta que está aquí. Eucromatina. Sería, Eucromatina. es eucromatina. Acuérdense que la eucromatina es la cromatina clara, la transcripcionalmente activa, mientras que esta que está aquí, oscurita, va a ser heterocromatina, que es la cromatina electrodensa, ¿sí? Condensada. ¿Qué regiones se le describen al nucleolo? Pues le describimos el centro fibrilar, la pars fibrilar densa y la región granulosa. Fíjense. Se les llama centros, se les llama partes o también se les llama pars. PARS. La pars fibrilar, que es la que contiene los genes ribosomales y los factores de transcripción. Vean cómo la fábrica de los ribosomas, que es el nucleolo, tiene todos los elementos para la formación de las unidades ribosómicas. Les digo, casi todos, porque las proteínas ribosomales de unión vienen del citoplasma. Entonces, centro fibrilar, genes ribosomales y factores de transcripción. Y luego, la pars fibrilar densa, en este sitio ya el ARN está en transcripción para la formación de las subunidades. Y por último, la pars granulosa, que es la que termina ensamblando las unidades ribosómicas. Por eso la pars granulosa tiene un aspecto electrodenso y da una imagen como si estuviéramos viendo muchos granulitos, ¿sí? Se refiere a esto, a todas las unidades ribosómicas que se están ensamblando. Por eso se ve de aspecto granular. Nuevamente una imagen con el microscopio electrónico. Aquí es donde empieza la estructura del núcleo. Miren. De hecho, aquí se puede ver la doble membrana con la cisterna perinuclear. De hecho, si le echa también un ojito, pues podrá percatarse que aquí está un poro nuclear. Otro poro nuclear por acá, aquí también. Este lado parece que también se ve otro porito, ¿sí? Obviamente la estructura del nucleolo, pues aquí está más que evidente, es esta zona de aquí. ¿Qué región del nucleolo corresponderá esta de las tres? La heterocromatina. Ojo, el nucleolo y la heterocromatina se parecen, pero ahorita estamos hablando exclusivamente La de parte granular. La parte granular, exacto. La heterocromatina es esta parte que queda acá en la periferia. Acuérdense que la heterocromatina a veces le gusta mucho acomodarse en la periferia de la membrana nuclear. Pero yo les digo, esta es una estructura de nucleolo. De las tres partes que revisamos, esta sería la parte granular. Y aunque no lo crean, porque sí está increíble, estos granitos que se alcanzan a ver aquí, electrodensos, esos granitos ya son las unidades ribosómicas que ya están casi terminadas de ensamblar. Posteriormente, cuando se terminan de ensamblar, estas se trasladan a través del complejo del poro nuclear hacia el citoplasma. Algunos de los conceptos nuevos que han estado surgiendo en este conocimiento de la estructura del nucleolo. Tenemos una molécula llamada nucleostemina, una nueva proteína identificada de manera reciente. Les digo, esto es de los últimos 10 años. Yo en su momento, entonces yo he visto lo que hace 21 años, no se tenía conocimiento de estas nuevas moléculas descubiertas, ¿verdad? Una proteína que está dentro del nucleolo, la nucleostemina, es una proteína que interacciona con el P53 y tiene efectos regulando el ciclo celular y ayuda en la diferenciación. Y aquí tenemos nuevamente lo que sería la estructura de la cromatina. Esta, por ejemplo, todo esto es heterocromatina y mucha eucromatina de este lado. No se les olvide que la eucromatina es la clara, electrolúcida, transcripcionalmente activa y la oscura es electrodensa, condensada. Ok. Vamos a platicar así un poquito a manera de resumen de lo que es el ciclo celular y cuáles son las presentaciones que tiene el ciclo celular con algunas fotografías, ¿sí? Igual estos apartados los van a revisar o ya los están por revisarlos en biología molecular. Bueno, pues ya los revisaron y ya les va a sonar un poquito trillado. Igual los vamos a volver a tocar dentro del módulo de patobiología, ¿sí? Entonces son conceptos que hay que seguir repasando.
Algunas de estas cosas, ¿verdad? Algunos conceptos como que anafase, telofase, probablemente ya los conocen, ya tienen conocimiento de estos. Pues bueno, no nos vamos a entretener mucho. Vamos a darle una repasadita a lo que es el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Una serie de fenómenos dentro de la célula en donde ésta se prepara para la división y dar origen a dos células hijas. Dentro del ciclo celular, pues encontramos, perdón, la mitosis, ¿sí? Que se presenta en las células somáticas y la meiosis en las células germinales. Consta de un periodo en donde se da el proceso de división nuclear y otro proceso rápido en donde se divide la estructura del citoplasma. Rápidamente, ¿cuáles son los conceptos de las poblaciones celulares que se someten al ciclo celular? Y tenemos 3 tipos de poblaciones celulares. Número 1, las poblaciones celulares estáticas. Estas incluyen las células que ya no se dividen, las células posmitóticas. Estas solamente en las primeras etapas de la vida estuvieron en el ciclo celular y posteriormente se salieron del ciclo celular para ya no regresar. Tal es el caso de las células del sistema nervioso, las células del músculo. ¿Sí? Se sabe por algunas investigaciones que en algunas determinadas circunstancias, algunas de estas células pudieran botar datos de división. Pero en realidad, para fines prácticos, pues son células que carecen de esto, se salen del ciclo celular y van a permanecer así. Son células que ya están en una etapa postmitótica. Luego tenemos las poblaciones celulares estables. ¿Sí? Se componen por células que se dividen de manera episódica, pero de manera lenta, y tienen como objetivo mantener la estructura normal de los tejidos. ¿Sí? Se presentan una división, pero lo hacen de manera lenta, poco a poquito. Dentro de ellas encontramos células del hueso, células del cartílago, células del músculo liso, por ejemplo, la pared de las vísceras, las células de los vasos sanguíneos, las células más importantes del tejido conectivo, que son los fibroblastos. Son células que tienen un proceso de división episódica y lenta, pero ahí están. Sí tienen división celular, pero lo hacen de una manera lenta para mantener una población. ¿Sí? Poblaciones celulares estables. Y luego tenemos las poblaciones celulares renovables. ¿Sí? Estas sí involucran un proceso de renovación de un tejido que puede ser a una velocidad lenta o una velocidad rápida. Por lo regular se hace a una velocidad rápida porque son sitios que constantemente se están recambiando de células. Y yo creo que aquí englobamos al primero de los tejidos básicos, que es el tejido epitelial, en donde se está dando constantemente un proceso de renovación celular y lo hacen, pues les digo, a una velocidad relativamente rápida. Hay ciertos lugares en donde las superficies de los epitelios pues tienen un proceso de renovación celular a lo mejor de 1 semana o de 2 semanas, o en otros sitios un poquito más lento, como por ejemplo la piel, que pueden ser de 28 a 30 días. Entonces son poblaciones celulares que están en recambio constante. Aquí está, rápidamente, cómo definimos a la interfase. Proceso prolongado en el cual la célula aumenta de tamaño, al igual que su contenido, replica su material genético y obviamente se prepara para entrar al proceso de división. La interfase se divide en 3 fases, fase G1, fase S y fase G2. Aquí lo tenemos en un esquemita, ¿sí? Estos serían las 3 etapas de la interfase. Primero la G1, luego la fase S, luego la fase G2, y la división celular que involucra, pues obviamente, ya sea mitosis o meiosis. Vean cómo algunas de las células, cuando pues empezamos nuestro crecimiento, se completa la cantidad necesaria establecida genéticamente y algunas de ellas se salen y permanecen en una etapa de quiescencia, en una etapa de stand-by, ¿verdad? Y se quedan en fase G0. Algunas de ellas de manera permanente, como los tejidos que les dije, ¿verdad? Otras pueden entrar a fase G0 y si reciben alguna señal pueden volverse nuevamente al ciclo celular y entrar a la interfase. Pero entonces,
G1, fase S y fase G2. Esos serían los tres componentes de la interfaz. ¿Sí? Se les da el nombre de gap a cada una de estas etapas, gap intervalo, ¿sí? La fase G1 o gap 1, las células se encargan de sintetizar ARN, proteínas reguladoras esenciales para la replicación del material genético. Y obviamente todas las enzimas necesarias para llevar a cabo actividades de síntesis de material genético. Entonces, la fase G1 o gap 1 es como una especie de preparación para la replicación del ADN. ¿Sí? Tiende a normalizarse el volumen celular, se restablecen nucleolos, se da una duplicación de los centriolos, ¿sí? Obviamente, para que la célula entre en fase G1 y empiece a prepararse para el proceso de replicación, pues existen muchos desencadenantes, ¿verdad? Desde incluso fuerzas mecánicas, incluso la misma lesión o el daño de los tejidos o la muerte de células puede desencadenar también, ¿sí? Que otras células compañeras se metan a la interfase para tratar de reponer el tejido. Algo muy importante en el control de la división celular, ¿verdad? Y me refiero sobre todo en la etapa de interfase, es que se liberan ligandos y moléculas de señalización, ¿sí? Que se encargan del control de las vías de proliferación celular. Este grupo de moléculas que se encargan del control de las vías de proliferación celular, que les digo, se liberan en grandes cantidades en la interfase, se les conocen como protoncogenes. ¿Sí? Y ustedes van a decir, bueno, y aquí veo la palabra oncogeno. Pues fíjense que estas moléculas fueron descubiertas en el terreno del desarrollo de los tumores y cáncer, en las investigaciones de la parte de la biología molecular de la oncología, ¿verdad? Pero todos de manera normal tenemos estas versiones de estos genes mutantes, ¿sí? Obviamente las versiones no mutantes que trabajan de manera normal de estos genes se llaman protoncogenes. Los protoncogenes son los normales, son los buenos, los que controlan las vías de proliferación celular. Obviamente, cuando estos genes sufren mutaciones, alteran su estructura y se vuelven malos y propician la transformación de las células hacia células cancerígenas, pues los protoncogenes, ¿sí? van a pasar a ser formas mutantes, formas que propicien el cáncer, ¿verdad? ¿Sí? Que es, o sea, lo que le llamaríamos de pasar de ser protoncogenes, pasan a ser oncogenes. Una pregunta, ¿sí se escucha el audio? Sí, doctor. Okay. Rápidamente, algunas imágenes de algunos tejidos con alta proliferación celular. Precisamente estas 4 fotografías son de tejidos tumorales, de cánceres. ¿Sí? Vean cómo se notan los cromosomas cuando la célula está en un proceso de división. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vean aquí cómo se ve todo arrugadito por los cromosomas que ya se están condensando. ¿Sí? Incluso aquí vean cómo se está dando la separación. Entonces, obviamente, pues estos tejidos son aberrantes, ¿verdad? Son tejidos neoplásicos y pues están regidos y controlados por los oncogenes, pero de manera normal, los mismos genes, cuando trabajan bien, se les llaman protoncogenes. Los protoncogenes son las versiones normales, las versiones sanas de esos. Otra cosa muy importante que hay que resaltar en la interfase, ¿sí? Tenemos el control del ciclo celular a través de sus distintas fases, ¿sí? Esto es regido y es controlado por un grupo especial de proteínas llamadas ciclinas, las cuales se les dan, ¿sí? letras del alfabeto. Entonces, la capacidad de las células para iniciar y proseguir a través del ciclo celular, entro, salgo, avanzo, se rige por la presencia de las ciclinas. Bueno, entonces queda menos de un minuto. Se conectan con el mismo link, por favor. Gracias. A few moments later. Bien, muchachos, pues vamos a continuar platicando de el ciclo celular. Entonces, seguimos hablando de la interfase. Ya pasamos la fase G1, GAP 1, preparación para el proceso de replicación. Entonces, la fase S involucra la síntesis de ADN. Entonces,
pues ahora prácticamente la célula ya cuenta con el doble de complemento de sus ácidos nucleicos. En la fase G2 se da una síntesis de ARN y proteínas esenciales, pero para el proceso de división celular, ¿sí? Se almacena energía, se sintetiza grandes cantidades de tubulina, ¿verdad? Porque los microtúbulos van a ser importantísimos en este proceso de movimiento y desplazamiento de los cromosomas. Y algo muy importante, se analiza la estructura del material genético y si existen errores, pues obviamente se da un punto para hacer esas correcciones específicas para evitar que las mutaciones se puedan acumular. Rápidamente, mitosis, proceso mediante el cual, ¿sí? Se divide el citoplasma y el núcleo, algo muy importante, en dos células hijas idénticas a su mamá. Son prácticamente clonas de su mamá, ¿verdad? Primero se da el proceso de división del núcleo, ¿sí? Que es obviamente lo que más llama la atención en la mitosis, igual que en la meiosis. El proceso de división nuclear se le llama cariocinesis, mientras que la división del citoplasma, que es algo que ocurre muy rápido, al final, ¿sí? Se le llama citocinesis. Aquí están las etapas en las cuales se divide el proceso de mitosis, que ustedes ya conocen, ¿sí? Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Vamos a describir las características rápidas de algunas de ellas y algunas con unas fotografías. Les digo, no nos vamos a entretener mucho a profundidad. La parte de biología molecular cargada de esto, pues, lo van a revisar ustedes en su respectivo apartado. Nosotros nomás vamos a verlo desde el aspecto histológico, así sencillito. Entonces, al principio de la profase, se condensan los cromosomas y se acomodan las famosas cromátides hermanas unidas por el centrómero. Algo muy importante, el aparato mitótico, ¿sí? Que se compone por la ayuda de microtúbulos, pues los divide en varios grupos de microtúbulos que van a ayudar a todo este proceso de estabilización, ¿sí? Del material genético durante la división, ¿verdad? Incluso están divididos en varios tipos, por ejemplo, los microtúbulos astrales, que se unen a la membrana celular adyacente y fijan el centrosoma a esta, los microtúbulos interpolares, que se unen entre sí, y los muy importantes microtúbulos cinetocóricos, que son los que van a tener unión directa a los cromosomas. Entonces, el aparato mitótico aquí es clave que se encuentre bien, y se compone por estos tres tipos de microtúbulos que ayudan a este proceso de estabilización y que se pueda hacer de manera correcta la mitosis. Entonces, en la profase empieza a desaparecer el núcleo, se organiza el par de centriolos, un centrosoma para cada una de las células hijas, y el centrosoma, que es el centro organizador de microtúbulos, en el proceso de división celular, pasa a ser lo que se le llama aparato mitótico, ¿sí? En donde estos microtúbulos que estaban guardados en esa bodeguita llamada centrosoma, ahora sí, se van a organizar en estos tres tipos de microtúbulos para formar este aparato mitótico que le dé estabilidad y un adecuado funcionamiento a la división celular. Vean de interfase y vean en la profase cómo se empieza a disociar las estructuras del núcleo, poco a poco. Vean aquí incluso se empiezan a acomodar los dos aparatos mitóticos, los dos centrosomas. Prometafase se inicia con la fosforilación de las láminas nucleares. ¿Qué quiere decir esto? En la prometafase vamos a encontrar una desaparición de la envoltura nuclear. Desaparece la cubierta del núcleo y culminando la prometafase, vamos a encontrar en todo el citoplasma los cromosomas, ahora sí que flotando en el citoplasma. Ya sin membrana núclea, que sería algo como esto, ¿sí? Ya encontramos aquí todos los cromosomas libres, dispersos en el citoplasma. De un lado vemos un aparato mitótico y del otro aparato mitótico, preparados para acomodarnos. Metafase, pues se da la condensación máxima de los cromosomas. La clave de la metafase es que esta condensación se hace en el ecuador
¿sí? Y este acomodo en el ecuador hace que esta línea de cromosomas en el centro se le llame placa metafisial. Placa metafisial. ¿Qué sería esto? Condensación máxima de los cromosomas en el centro, en el ecuador de la célula, ¿sí? Placa metafisial. Y aquí lo podemos ver, este es con una técnica especial, ¿verdad? Esta sí, no tengo el libro en la mano, sí fue con anticuerpos, ¿verdad? Ahorita si no se los checo. Pero bueno, el chiste es que estamos marcando la estructura de los cromosomas en distintas etapas del ciclo celular, de la división celular. Vean aquí, por ejemplo, en metafase. De hecho, esta sería la celulita y la colocación de los cromosomas bien condensados en el centro, en el ecuador. Aquí están, por ejemplo, empiezan en profase, vean aquí en anafase, etcétera, etcétera. En la anafase se da la separación de las cromátides hermanas, ¿sí? Pues localizadas en el ecuador, localizadas en la placa metafisiaria, y se da este proceso de migración, a polos opuestos. Y prácticamente esto es lo que ocurre, miren. Se empieza a dar la separación cromosómica, migración hacia polos opuestos, anafase, que sería esta imagen de aquí. Vemos lo que es la estructura del cuerpo celular del citoplasma y el proceso de separación de los cromosomas y la migración hacia polos opuestos. Ahora bien, pregunta para el grupo, esta de acá abajito, ¿en qué etapa estará? ¿Metafase? Pues sí. ¿Qué más fuerte? A ver, no los escuché. ¿Metafase? En metafase, exacto, ¿verdad? Vean el proceso de alineación de los cromosomas en el centro, en el ecuador, lo que sería la placa metafisial. Y la de acá arriba les digo, en anafase. Pues ya la fase terminal de la mitosis se caracteriza pues, prácticamente por la citocinesis, la separación del citoplasma, la reconstitución del núcleo y la envoltura nuclear. Obviamente desaparece el aparato mitótico y se desenrollan nuevamente los cromosomas para formar cromatina. ¿Sí? Aquí está. Nuevamente la separación, la migración ya completa de los cromosomas, la formación nuevamente de las láminas nucleares y la disociación del aparato mitótico y de los cromosomas para formar cromatina y obviamente la división del citoplasma. Aquí está, citocinesis, división del citoplasma en dos partes iguales y algo muy importante que no debemos olvidar, durante la mitosis, cada una de las hijas que resulta es idéntica a la mamá en todos los aspectos, incluido en el genoma completo, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante. Las células hijas que derivan del proceso de mitosis tienen un material diploide. Y obviamente el proceso de mitosis lo aplicamos a las células somáticas. Rápidamente, aquí observamos dos células en etapa de citocinesis. Ven de este lado. Disculpe, doctor, dejo de compartir la presentación. Sí, deme un segundito. Creo que fue la computadora. Espera. Un segundo. Fíjense que no me deja entrar, no sé por qué. No me deja compartir. Pero sí se escucha el audio, ¿verdad?
El audio, sí, doctor. Sí, sí, escúchalo. No me deja compartir pantalla. Mm, Fíjese que le estoy intentando y no me deja compartir pantalla. Vamos a hacer esto. Me voy a salir otra vez. Sálganse todos y volvemos a ingresar. No me deja, algo le pasó a Zoom que no me deja. Se salen y se vuelven a meter con el mismo link. Y lo vuelvo a ver, por favor. Sí, está bien. Gracias. A few minutes later. Bueno, vamos a continuar entonces. Creo que ya recuperamos nuevamente la transmisión de la pantalla. Algo estaba pasando, pero bueno. Rápidamente veíamos el ejemplo de una fotografía, ¿sí? De una célula en proceso de citocinesis. Aquí está lo que es, miren, la separación y la división del citoplasma. De hecho, aquí se puede ver un punto donde se está terminando la contracción de la célula. Aquí en esta parte, para darse la separación ya en dos cuerpos celulares diferentes. Entonces aquí ejemplificamos el proceso de citosíntesis. Bueno, luego tenemos lo que es meiosis, es un proceso especial de división celular que se produce en las células germinales, ¿sí? Nos referimos, por ejemplo, a los óvulos y espermatozoides. Algo muy importante que tiene la meiosis es que permite la reducción de los cromosomas a un número haploide. Y obviamente la característica clave de la meiosis se da un proceso de recombinación de genes para obviamente asegurar la variabilidad genética y que no todos seamos clonas de todos, ¿no? Gracias a la meiosis que se da en nuestras células germinales, nosotros tenemos todas estas diferencias y esta variabilidad genética que nosotros expresamos. Aquí tenemos una imagen con hematoxilina y eosina. Les digo, de las poquitas imágenes que teníamos con HY, esta es una imagen de testículo, de un corte histológico de testículo. Ya lo revisaremos a profundidad en el módulo de endocrino, que es cuando revisamos este apartado. Aquí se puede ver. Todo esto es una estructura de un túbulo seminífero. El túbulo seminífero es el sitio en donde se presenta la formación y maduración de las células germinales del hombre. Todo esto es un tubulito. Bueno, todas estas celulitas que están aquí en el centro se les llaman epitelio germinal. De aquí van a salir los espermatozoides. De hecho, los espermatozoides que ya casi están terminando su proceso de formación son estos que quedan aquí en el centro, que se ven más pequeñitos. Pero todos los demás representan espermatozoides en distintas etapas de maduración. Bueno, obviamente precursores. Ahora, si le prestan atención a la imagen, se pueden dar cuenta que varios de ellos están en división celular porque se ven los cromosomas. ¿Sí? Se pueden observar perfectamente cómo están los cromosomas en estos de acá abajo. ¿Sí? Si queremos un tejido en donde podamos ver un alto índice de proliferación, ¿sí? Pues vámonos a buscar la meiosis, ¿sí? La meiosis en los túbulos seminíferos de testículos es uno de los que más altos índices de división y proliferación podemos encontrar. La meiosis pues, se divide en dos fenómenos separados. La meiosis 1, conocida como primer fenómeno, división reduccional. Meiosis 2, división ecuatorial, a segundo fenómeno. Bueno, pues la meiosis 1 se inicia al terminar la interfase del ciclo celular. En los gametos dentro de la meiosis, la cantidad de material genético se duplica hasta 4 veces el número haploide, ¿verdad? Entonces, al final de esta meiosis 1, pues vamos a tener que las células hijas van a tener un material diploide, para posteriormente, cuando se dé la segunda parte, ¿sí? Ya tengamos 4 células hijas, ¿sí? Que nos van a dar origen a un material haploide. Rápidamente, de los dos fenómenos que ocurren en el proceso de meiosis, el primer fenómeno es el más importante,
¿verdad? El segundo fenómeno es más rápido, ¿sí? Suele ocurrir a más velocidad, ¿sí? El primer fenómeno es un poquito más lento y sobre todo las primeras etapas, y me refiero en énfasis a la profase 1. ¿Sí? Prácticamente inicia despuesito de que se da la duplicación del material genético hasta 4 veces. La profase 1 se divide en 5 etapas a su vez: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesia. ¿Sí? En estas etapas que tiene la profase 1 ocurren fenómenos muy interesantes, ¿sí? Fenómenos muy interesantes en donde pues empieza a dar este proceso de recambio de información, ¿sí? Rápidamente, profase 1, se da la condensación de los cromosomas y estos forman parecitos homólogos para crear, acuérdense que estamos hablando de 4 veces el número haploide, en vez de formar grupitos de 2, nos van a formar grupitos de 4. Estos grupitos de 4 que se presentan en la profase 1 se llaman tétradas. ¿Sí? Tétradas. En la metafase 1 se caracteriza por la alineación, obviamente, de los cromosomas, lo que ya sabemos, en el centro de la célula siguiendo el ecuador, formando esa placa metafisiaria, ¿sí? Esa placa ecuatorial. Aquí está. Los grupos de pares de 2, estas famosas tétradas, ¿sí? En la etapa de metafase 1 quedan unidas en el centro. Este proceso de unión, o este sitio de unión, se le llaman quiasmas, ¿sí? Y el arreglo y acomodo en el centro, que sería a nivel del ecuador, la placa ecuatorial. En la anafase, pues ya se da la separación de cromosomas homólogos y migración a polos opuestos. Telofase, pues bueno, los cromosomas se agrupan en 2 grupos, a fin de cuentas, las células se empiezan a contraer, se da la separación, la citocinesis, y tenemos 2 células hijas con un material diploide hasta este punto. En la meiosis 2 se da entonces una división ecuatorial, ¿sí? Ocurre ya sin la síntesis de ADN, porque ya tenemos un material diploide, ¿verdad? Se da con rapidez, y al final vamos a culminar con la presentación de 4 células hijas con un material haploide, con la mitad del material genético. Rápidamente, profase 2, proceso de condensación de cromosomas, se hacen visibles. Luego viene la metafase 2, la alineación de los cromosomas en el centro formando la placa ecuatorial. Vean, la anafase, separación de cromosomas y migración hacia polos opuestos. Y por último, la telofase con la terminación del restablecimiento de la estructura de los cromosomas, la membrana nuclear, la citocinesis, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final vamos a tener 4 células hijas. Ahora viene la pregunta, si alguien recordará, ¿qué ocurre en el caso de la mujer con la meiosis? Solo 2 células. Bueno, una en lugar de 4. Así es. ¿Y las otras qué van a formar? En el caso del hombre, pues sí se logran los 4 espermátides, que son las que van a madurar formando los espermatozoides. Pero ¿qué ocurre con la mujer? ¿Qué evento ocurre aquí con ella? ¿Qué ocurre con las otras 3 células? Se dan cuerpos polares. Exacto. Terminan formando unas estructuras de material cromatínico, ¿sí? Que ya no tendrán utilidad para la replicación, y solamente se logra una célula germinal con material haploide, y las otras 3 forman como cuerpos de desecho llamados cuerpos polares. En el caso de la mujer, solamente por ciclo meiótico logramos al final, y con la ovulación, solamente un único ovocito, un único óvulo, y las otras 3 forman los cuerpos polares, a diferencia del hombre, en donde sí se logran las 4 espermátides. Muy importante, el objetivo de la meiosis es poder restablecer una población haploide, y algo muy importante, las nuevas células
son genéticamente distintas por este proceso de entrecruzamiento que se dio a nivel de la profase 1, en esas etapas que les mencioné ahorita, donde se da ese proceso de intercambio de material genético y obviamente, pues, a fin de cuentas, nos va a generar varias células diferentes. Hay una variabilidad genética. Otro concepto importante dentro de biología celular es el concepto de apoptosis, ¿sí? La apoptosis pues, representa la muerte celular programada. Las células pueden morir como resultado de muchos factores, por lesiones, por accidentes, por falta de aporte de oxígeno, destrucción por patógenos, por infecciones, o incluso por una simple programación genética, que es la muerte celular programada. ¿Qué es importante recordar de la apoptosis? Y esto lo vamos a mencionar a más a profundidad cuando llevemos el primer capítulo de patobiología. Vamos a hablar por ahí nuevamente de apoptosis, pero ya le vamos a dar un enfoque, ¿sí? Un enfoque más hacia la parte práctica. Y vamos a volver a mencionar este grupo de proteínas que están bien involucradas en la regulación de la muerte celular programada. Estas moléculas que controlan estas vías de muerte celular programada se llaman caspasas, y a las caspasas se les dan números. Obviamente la activación de estas proteínas, que son las que propician la apoptosis, pues se puede dar por muchos factores. Moléculas intrínsecas, factores de agresión externas, por ejemplo, uno de los más conocidos desencadenantes de la apoptosis como molécula interna es el TNF, o también se le llama factor de necrosis tumoral. ¿Qué ocurre con las caspasas? Las caspasas son moléculas que actúan en cadena. Una caspasa activa a la otra y otra termina activando a la otra y se hace toda una sucesión, ¿sí? Toda una cadena de eventos que culminan con el proceso de apoptosis, la degradación de los cromosomas, las membranas del núcleo y los elementos de la célula, y al final la célula termina fragmentándose en cuerpecitos chiquititos que se llaman cuerpos apoptóicos, fragmentos de células que otras células que estén cerca de ellas, células vecinas, podrán fagocitar. Rápidamente algunas otras definiciones de apoptosis, ¿sí? O relacionadas a la apoptosis, tenemos la palabra anoikis. Estos conceptos los menciona mucho Ross en el texto de histología. Este tipo de apoptosis es inducida por la pérdida del anclaje celular que impide que las células sigan creciendo y se adhieran a la matriz. Aunque no lo crean, hay células que tienen muy bien regulada la unión con lo que está por fuera, la unión con los elementos extracelulares, lo que se le llama matriz extracelular, ¿sí? Cuando se da esta pérdida de unión, se produce una liberación de moléculas, ¿sí? Que se llaman principalmente citocromos, ¿sí? Y estos activan otras vías de moléculas que terminan conduciendo a la activación de caspasas y a la destrucción de células. Entonces, este es un tipo especial de apoptosis, la anoikis, que hace relación a las células que pierden el anclaje con el medio extracelular, ¿sí? Y solamente rige a este tipo de células. ¿Cómo se observa la apoptosis con el microscopio? Fíjense bien, las células que están en apoptosis son muy características porque empiezan a tener cambios en la estructura del núcleo y en el citoplasma. Esta es una imagen de un corte histológico de piel teñida con hematoxilina y eosina. Y de hecho aquí está señalando a varias células que se encuentran en apoptosis. Las células en apoptosis tienden a encogerse como si se chuparan, ¿sí? Se encogen y el citoplasma se torna intensamente rosita o eosinófilo. Estos fragmentitos que se observan de color rosita, de hecho aquí está el epitelio y acá arriba está parte de la superficie de la piel. Todos estos glóbulos que se ven rositas, glóbulos hialinos, representan células de la piel que ya murieron, que entraron a apoptosis. Obviamente esta toma está hecha en el caso
de una biopsia de piel de un paciente que tiene una enfermedad que desencadena mucha apoptosis de células de la piel. Existen muchas enfermedades, eso ya lo revisarán en su momento en dermatología, pero más que todo ponemos el enfoque de esta imagen para que vean cómo hay muchas células en apoptosis. Muestran estos datos de encogimiento y se tornan intensamente rosas o eosinófilas. Rápidamente, nomás aquí tenemos una imagen de cómo terminan formándose los fragmentos de células, ¿sí? Los fragmentitos, a fin de cuentas, van a dar origen a los cuerpos apoptoicos, y estos cuerpos apoptoicos son los que van a terminar fagocitando otras células que están a los lados, células vecinas, ¿sí? Algo que tiene la apoptosis es que es un mecanismo natural de muerte. La apoptosis no atrae inflamación, no atrae mecanismos de inmunidad, porque la apoptosis es un proceso normal en las células, ¿sí? Existen formas de muerte celular patológica en donde sí se atrae la inflamación, en donde sí se activa el sistema inmune porque hay algo patológico de fondo. En la apoptosis no, ¿sí? Se desencadena de manera natural y no atrae algún otro cambio. Otras formas de muerte celular, así rápidamente, ¿verdad? La autofagia, por ejemplo. Ya lo mencionamos cuando revisamos el aparato digestivo, lo que son los lisosomas. La autofagia es un proceso que tienen todas las células del cuerpo en el cual recambian sus propios elementos intracelulares, y me refiero principalmente a organelos, proteínas, sustancias que por el paso del tiempo se vuelven viejitas y ya no tienen el mismo funcionamiento. Entonces, ¿sí? Se degradan, se autodigieren y pueden volver a reutilizarse. Ese mecanismo se llama autofagia. Obviamente nosotros no contamos con esa propiedad, solamente las células tienen esa capacidad de poder identificar algo de su interior que ya está viejito, que ya no le funciona bien y que puede después reciclar. Otro tipo de muerte celular, hay un concepto que algunos autores llaman catástrofe mitótica. ¿Sí? Este fenómeno de catástrofe mitótica se presenta, pues obviamente, durante la mitosis o células que están en mitosis. ¿Sí? Y se produce por una combinación de células que se lesionan y un funcionamiento defectuoso en los puntos de control. No deben de olvidar que esto lo vamos a describir mucho en patobiología y probablemente lo van a revisar ustedes en biología molecular, que en la interfase, ¿sí? Existen puntos de control en donde se vigila la estructura del material genético y se vigila que esta estructura esté bien, que esté preservada, que no tenga mutaciones. Incluso le da la oportunidad a la célula de detenerse tantito y poder recuperar esas alteraciones que tiene, volver a regenerar, ¿verdad? A componer. ¿Qué ocurre con la catástrofe mitótica? Es una célula que entra en mitosis y total, es una célula que ya está lesionada y aparte los puntos de control no le sirven. Entonces, si no le sirven los puntos de control, activa mecanismos internos que en la misma mitosis la célula termina muriendo. En el mismo proceso de división celular, obviamente, la mitosis no la completa. Esto se le llama catástrofe mitótica. Y por defectos en los puntos de control del material genético. Paraptosis, por ejemplo, es una forma de muerte celular, ¿sí? Que se induce por receptores de factores de crecimiento. Aquí les pone el ejemplo, el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿verdad? Esta vía es una de las pocas vías que no está regulada por caspasas. Prácticamente todas las vías de muerte celular se regulan por las caspasas. Esta vía se escapa de este sitio, se escapa de este factor, ¿sí? Y es un tipo de muerte celular que está regida por receptores de factores de crecimiento. Piroptosis, forma de muerte celular inducida por infección. ¿Sí? La piroptosis guarda relación con respuestas inflamatorias muy intensas. Este ejemplo lo vemos, por ejemplo, en las infecciones que nos dan origen a abscesos, enfermedades que generan mucha fiebre, infecciones bacterianas severas. Y este mecanismo
depende únicamente por un tipo de caspasa que se llama caspasa 1. Y esta caspasa 1 también activa citocinas que generan inflamación, ¿sí? Esto lo vamos a revisar más adelante en apartados de inmunología cuando llevemos pato, ¿sí? Existen citocinas o mediadores químicos que son inflamatorios, ¿sí? Entonces la piroptosis es una muerte que se induce por infecciones graves, ¿sí? Y este mecanismo activa la caspasa 1, que a su vez activa mediadores que son proinflamatorios intensos. Y la misma inflamación y la caspasa 1 terminan matando a las células. Necroptosis, por ejemplo. La necroptosis se inicia a través de la activación de receptores del factor de necrosis tumoral, ¿sí? O la vía de señalización del FAS. Esto los vamos a revisar también en pato, ¿sí? Otros tipos de muerte celular. Se sabe que la necroptosis tiene características que comparte, ¿sí? Que comparte con la apoptosis o la muerte celular programada, ¿verdad? En relación a su morfología. La necroptosis, sí, es un proceso de muerte celular que guarda relación con receptores del factor del factor de necrosis tumoral o el TNF. Aquí está otra forma de muerte celular, entosis. Es una muerte programada en la cual una célula puede incorporar de forma activa una célula semejante separada de la matriz extracelular. ¿Qué quiere decir? Una célula se come a otra compañera viva, como si fuera un canibalismo, se queda dentro de ella un tiempo y posteriormente es degradada por las vías lisosómicas, o en algunos de los casos puede ser nuevamente liberada, ¿sí? Entonces, tipo de muerte celular en donde una célula se come a otra igual, ¿sí? Pero obviamente se la come estando viva, ¿verdad? Y posteriormente la degrada por mecanismos lisosómicos. Entonces, ok, esto es en relación a la estructura del núcleo. ¿Dudas? Bueno, pues entonces, con este apartado terminamos núcleo. La siguiente semana vamos a revisar ya matriz extracelular, que sería ya el cuarto capítulo de su texto. Sí, el cuarto capítulo de su texto. Vamos a ver si abarcamos para el segundo parcial también matriz extracelular y tejido epitelial. Sí, tejido epitelial, y ya que nos quede para el final tejido conectivo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? No, pues nada más. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Cuántas preguntas de histología les pusieron? Alrededor de unas 15, entre 10 y 15 más o menos. ¿Ah, sí? Más o ¿Cuántas menos. preguntas tenía el examen? 80. 80. Bueno, ok. ¿Qué fue lo más pesado para ustedes? Bioquímica. Bioquímica. Genética. Bioquímica. Yo creo que Genética genética y bioquímica son de las más pesadas, porque sí son muy moleculares y son muy profundas en las cosas que se preguntan. Sí los entiendo. Pero bueno, pues hay que seguir avanzando, no hay vuelta de hoja. Y métanle velocidad, porque si así vieron ahorita que está de cargadito, en el siguiente módulo van a tener una carga de teoría espantosísimamente alta. Entonces, para que psicológicamente se preparen, que cada vez van a tener que leer más y más y más. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo martes y siga leyendo. Denle ya una leída para la próxima clase de matriz extracelular, capítulo número 4 de su libro, por favor. ¿Sale? Gracias.
Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye.